Hola, soy el doctor Luis Manuel Villas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión vamos a revisar generalidades de la broncoscopía simple y avanzada. Vamos a revisar primeramente antecedentes históricos de la broncoscopía, encontrando que hace aproximadamente 2000 años Hipócrates sugiere la intubación de la laringe y la tráquea en casos de asfixia. Posteriormente, y hacia 1804, Bossini crea un instrumento llamado la linterna mágica, que consistía en un pequeño tubo de metal que permitía iluminar cavidades y orificios del cuerpo de forma natural y fue el punto de partida para el desarrollo de la endoscopia como tal. Posteriormente, y ya hacia 1847, Horace Green introduce un catéter hasta los bronquios del lóbulo inferior derecho y presenta este avance a la Sociedad de Cirugía de la Ciudad de Nueva York, de la cual fue expulsado, ya que esta sociedad consideró que este procedimiento era una imposibilidad anatómica y que esta innovación como tal pues no garantizaba la práctica médica hasta ese momento. Hacia 1895, Alfred Kirstein logra realizar su primera laringoscopia directa de forma exitosa, deprimiendo la lengua y con la cabeza hiperextendida para luego proceder a la intubación, por lo que se convirtió el pionero en esta técnica en ese momento, que se conoce como método de Kirstein. Aquí pues crea un escenario ideal para el siguiente paso, que fue como tal la broncoscopía. Ya en 1897, el médico Gustav Kilian recibe un granjero de 63 años con un cuadro de disnea, tos y hemoptisis, posterior a haber ingerido un hueso de cerdo. Kilian realiza una laringoscopia directa usando el laringoscopio de Kirstein y puede llegar a visualizar en el bronquio principal derecho un cuerpo sólido. En ese momento él consulta a los cirujanos de la época y estos pues lo autorizan a tratar de extraer el cuerpo extraño utilizando un esofagoscopio en ese momento bajo anestesia local con cocaína hasta ese momento. El resultado, pues, hasta ese momento fue sorprendente y posteriormente, en 1898, él comunicó 3 casos de extracción de cuerpos extraños de la vía aérea mediante este proceder, el cual denominó broncoscopía directa. Hacia 1907, el mismo Gustav Kilian publicó su primer libro en la materia, que fue reeditado en 1914 y pues aquí precisa el instrumental, la técnica y las indicaciones para el estudio o para la realización de la broncoscopía como tal. Otros de los grandes broncoscopistas que revolucionaron esta técnica fue precisamente el japonés Shigeto Ikeda. Este japonés en 1964 publica o hace evidente su primer modelo de fibrobroncoscopio, el cual fue mejorado técnicamente y 2 años posteriores pues ya tenía movilidad en la punta con una desviación de 180 grados en. En 1983, el mismo Ikeda y Ono desarrollaron junto a la compañía Shai Pentax el videobroncoscopio. Este como tal estaba equipado con una cámara en su extremo, la cual tenía la posibilidad de grabar las imágenes y reevaluarlas posteriormente. Fue aquí donde se empezó a revolucionar la técnica de la broncoscopía y de la videofibrobroncoscopía. Posteriormente, ya hacia 1985, pues se comienzan a desarrollar prótesis y stents endobronquiales que se venían usando de forma experimental hasta ese momento y que pues hasta el día de hoy pues continúan perfeccionándose. La broncoscopía o examen directo del árbol traqueobronquial constituye uno de los avances más significativos en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Sus indicaciones y posibilidades están en continua expansión gracias a la utilización de múltiples técnicas que van a permitir la obtención de secreciones bronquiales, mucosa bronquial, parénquima pulmonar o muestras de adenopatías mediastínicas o lesiones más periféricas. Esto sobre todo para su estudio microbiológico, citohistológico, bioquímico, inmunológico, del contenido orgánico o estudios de biología molecular.
Y pues todo esto a cambio de un número limitado de complicaciones y contraindicaciones. En términos generales, podemos afirmar que la broncoscopía se va a clasificar en rígida y flexible. El propósito de la broncoscopía también la puede clasificar en una broncoscopía diagnóstica o terapéutica. Asimismo, cuando se utilizan técnicas de alta especialidad con endoscopios o accesorios especializados, se puede llamar también que es un procedimiento avanzado. Una broncoscopía básica va a incluir la exploración del árbol traqueobronquial y la toma de lavado, cepillado o biopsias bronquiales. La biopsia traqueobronquial por aspiración con aguja cada vez se utiliza más como un procedimiento rutinario en broncoscopía básica. Sin embargo, su uso pues no está generalizado y todavía requiere entrenamiento especial. La broncoscopía avanzada como tal va a incluir, además de los procedimientos básicos, otras técnicas diagnósticas como autofluorescencia, ultrasonido broncoscópicos o algunas cuestiones terapéuticas como el uso de láser o extracción de cuerpos extraños. En cuanto a las indicaciones de la broncoscopía, pues estas son muy variadas. En cuanto a la broncoscopía diagnóstica como tal, vamos a encontrar que las primeras indicaciones para su uso o la realización de la misma va a ser la valoración de signos y síntomas como disfonía, hemoptisis, disnea, asma de comienzo súbito, síndrome de vena cava, tos inexplicable persistente o una parálisis diafragmática. Asimismo, pues podemos valorar como tal enfermedades del árbol traqueobronquial específicamente, como tumores, cuerpos extraños que son comunes en los niños, fístulas, tapones mucosos o incluso podemos realizar una citología de esputo sospechoso de malignidad. Asimismo, algunas alteraciones o algunos hallazgos radiográficos van a ser como tal una indicación para la realización de las broncoscopías. En este caso puede ser masas pulmonares, infiltrados pulmonares focales o difusos, atelectasias pulmonares, derrames pleurales, sobre todo de difícil control o inexplicables, parálisis frénicas unilaterales y neumotórax persistentes. También podemos encontrar indicaciones microbiológicas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes no inmunodeprimidos, sobre todo en cuanto a infecciones respiratorias de difícil control. Asimismo, la valoración de las vías respiratorias altas, como puede ser la valoración de las cuerdas bucales y la valoración de adenopatías mediastínicas, ya sea asociada o no a la realización de ultrasonido broncoscópico. Asimismo, la monitorización de enfermedades ya conocidas, incluso pacientes posoperados de trasplante pulmonar o pacientes que se necesitan estratificar de cáncer del pulmón, o una evaluación en la respuesta al tratamiento de cáncer de pulmón o neoplasias de esófago incluso. Asimismo, pues también en las unidades de cuidados intensivos tendrá gran importancia, sobre todo en los pacientes que desarrollan problemas asociados al tubo orotraqueal, ya sea estenosis de la tráquea o incluso atelectasias. En cuanto a las indicaciones de la broncoscopía terapéutica, serán la aspiración de secreciones, extracciones de cuerpos extraños, que son muy comunes en niños, como ya lo comentamos, desobstrucción de la vía aérea central en casos seleccionados. Aquí también cabe mencionar las dilataciones que se pueden hacer, sobre todo en estenosis traqueales, intubación difícil, lavados terapéuticos, inyecciones intralesionales o incluso la colocación de algunas endoprótesis. Las contraindicaciones absolutas para la realización de la broncoscopía en realidad son escasas. Siempre debe hacerse una valoración de riesgo-beneficio en cada enfermo antes de considerar la contraindicación absoluta de esta técnica. Sin embargo, pues hay situaciones consideradas de muy alto riesgo por la misma condición del paciente, como pueden ser arritmias graves o pacientes que hayan sufrido un infarto previo o en 4 semanas previos al procedimiento, o incluso si hay una angina inestable. En casos también de hipoxemia refractaria, pues se debe tomar en cuenta esta opción, ya que como tal, pues sí tendríamos problemas para la ventilación del paciente
y recordando pues que esta técnica pues se va a realizar en la mayoría de las ocasiones con una sedación. Asimismo, vamos a o se contraindica el procedimiento cuando existe una coagulopatía no controlada, en insuficiencia renal grave o en enfermos no colaboradores. La ausencia como tal de un consentimiento informado por escrito, pues sí va a contraindicar la realización de la broncoscopía, excepto en casos de emergencia. En cuanto al conocimiento anatómico de la broncoscopía, vamos a recordar que se puede realizar por dos vías, ya sea por la vía nasal o por la vía oral. Sin embargo, pues la decisión del abordaje siempre va a depender tanto de las comorbilidades asociadas del paciente como las alteraciones estructurales que tenga el paciente. Vamos a recordar que la primera parte que nosotros vamos a poder valorar va a ser como tal la nasofaringe o la orofaringe, dependiendo de qué abordaje hayamos elegido, y posteriormente se va a continuar con la laringofaringe. Aquí vamos a encontrar tres estructuras importantes a identificar, que va a ser el receso piriforme, la región postcricoidea y la pared posterior de la faringe. Es importante recordar también el espacio comprendido entre la base de la lengua y el borde anterior de la epiglotis, ya que este es un lugar donde se van a alojar muchos de los cuerpos extraños a la hora de nosotros realizar una broncoscopía y querer extraer algún cuerpo extraño. La laringe asimismo pues va a ser una estructura que va a comunicar tanto los órganos de la vía aérea superior como los de la inferior, encontrando en esta las cuerdas bucales, las cuales deben de ser examinadas brevemente en abducción y aducción, y las lesiones que pueden llegar a tener estas cuerdas bucales pues pueden ser de tipo funcional u orgánico. Es importante también recordar que estas están inervadas por el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente, y la anestesia tópica sobre estas pues nos va a ayudar a pasar con mayor suavidad los instrumentos a través de dicha cavidad. Continuando con el recorrido de la broncoscopía, vamos a encontrar la tráquea, que es la porción inicial de la vía aérea inferior. Esta va a comenzar aproximadamente a la altura de C6 en inspiración como tal, y este va a ser un tubo de composición cartilaginosa cuya longitud abarca desde el cartílago cricoides hasta la carina. En expiración, la tráquea pues, puede alcanzar una altura aproximada hasta C4. La longitud de esta va a variar según la edad. En los neonatos es de aproximadamente 3 centímetros, mientras que en la población pediátrica puede ir de los 7 a los 10 centímetros, y en los adultos es de aproximadamente 15 centímetros. En cuanto al diámetro, pues también va a tener variaciones de acuerdo a estos grupos de edad que acabamos de comentar, siendo de 6 milímetros en los neonatos, de 10 milímetros aproximadamente en la edad pediátrica, y entre 13 a 22 milímetros en los adultos como tal. Ya en la adultez, pues se va a componer como tal de 16 a 20 cartílagos en forma de C, y las paredes anterolaterales se van a encontrar unidas posteriormente a una membrana traqueal que carece de cartílago como tal y es sostenida por el músculo traqueal. Este músculo o esta composición le va a ayudar o le va a dar la posibilidad a esta parte del cuerpo a extenderse a grandes flujos de aire. Es importante también recordar el grosor de la tráquea, el cual va a ser de aproximadamente 3 milímetros, por lo que es menester pues tener cuidado con los instrumentos, sobre todo para evitar lesiones a este nivel. En la tráquea también es importante examinar la integridad de la mucosa en busca de lesiones endotraqueales y observar la posible desviación de la misma por presencia de una masa. La tráquea distal y sobre todo en su unión con la carina, pues son lugares muy dados a metástasis, y en caso de encontrar lesiones se debe evaluar ambos pulmones antes de proceder a realizar algún tipo de biopsia. La tráquea como tal se va a bifurcar a nivel de la carina en un bronquio principal derecho e izquierdo, y a medida que pues va avanzando en su trayecto como tal, va a ir disminuyendo el calibre de la luz. Esta bifurcación de la cual hablamos se encuentra aproximadamente a nivel de T5. Para orientarnos o para facilitar el sistema de clasificación, sobre todo a nivel bronquial,
Vamos a utilizar dos tipos de nomenclaturas que son las más reconocidas. La más común de ellas es la clasificación de Jackson-Nuber y esta va a describir y va a denominar o a nominar las divisiones según la orientación espacial anatómica. Por otro lado, vamos a encontrar la clasificación de Boyden. Esta pues tiene fines quirúrgicos y la cual va a dividir numéricamente cada una de las zonas. Otra menos conocida es la clasificación japonesa de Yamashita. Esta, sin embargo, pues no es muy utilizada, por lo que se recomienda sobre todo seguir la clasificación de Jackson-Nuber por ser la más utilizada y la menos compleja de todas. Continuando con el recorrido del árbol traqueobronquial, vamos a encontrar el bronquio principal derecho, el cual después de 2 centímetros en el recorrido en hombres y 1.5 en mujeres, llega a convertirse o llega a bifurcarse en un lóbulo superior derecho, después del cual pues se va a convertir en un lóbulo intermedio. El bronquio superior a su vez se va a dividir en apical, en anterior y posterior. Los segmentos anterior y posterior son los sitios más frecuentes donde se llegan a encontrar las enfermedades del árbol bronquial, incluyendo los carcinomas. Asimismo, la porción apical de este bronquio superior se divide en posterior y anterior. El anterior se va a dividir en anterior y posterior y el posterior en anterior y posterior igualmente. El bronquio principal derecho, después de dar origen a este bronquio del lóbulo superior, continúa como el bronquio intermedio, el cual se extiende aproximadamente de 2 a 2.5 centímetros y posteriormente se va a dividir en un bronquio del lóbulo medio y en un bronquio del lóbulo inferior. El bronquio del lóbulo medio sale anterolateral y tiene una longitud de aproximadamente 1 a 2 centímetros antes de dividirse en un bronquio lateral que se visualiza a una gran distancia y en un bronquio medial. Posteriormente, el bronquio inferior se va a dividir en un bronquio superior, en uno medial basal, en uno anterior basal, en un lateral basal y en uno posterior. El bronquio principal izquierdo posee una disposición más horizontal que su contraparte del lado derecho y tiende a ir más hacia posterior y lateral. El bronquio principal izquierdo se va a dividir como tal en un bronquio del lóbulo superior izquierdo y un bronquio del lóbulo inferior izquierdo. El bronquio del lóbulo superior izquierdo, que va a ser como tal la primera ramificación que vamos a encontrar, se encuentra aproximadamente a 5 centímetros y 4.5 centímetros en hombres y mujeres respectivamente. Esto pues tomando en cuenta la carina. El bronquio del lóbulo superior izquierdo se va a dividir a su vez en un bronquio división superior y bronquio lingular. El bronquio división superior se divide en apico posterior y bronquio anterior. Este se va a dirigir anteriormente y se acompaña de la arteria segmental anterior. El bronquio apico posterior se puede presentar en conjunto o dividido en un segmento apical y uno posterior. El bronquio lingular se va a dirigir ligeramente inferolateral con una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros y se va a dividir en superior e inferior. El bronquio izquierdo del lóbulo inferior se divide en superior, anteromedial, lateral basal y posterior basal. Dentro de los procedimientos que nosotros podemos realizar durante la broncoscopía, vamos a encontrar procedimientos básicos y avanzados. Estos mismos, pues los podemos dividir en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Dentro de los diagnósticos vamos a encontrar el broncoaspirado o la biopsia bronquial, la cual se recomienda que se tomen entre 4 a 6 muestras para alcanzar un máximo rendimiento de esta. También se puede realizar la biopsia transbronquial, la cual consiste en obtener una muestra de tejido pulmonar a través de la broncoscopía y esta pues va a estar indicada en el diagnóstico de enfermedades pulmonares difusas y patologías localizadas que afecten el tejido pulmonar. La utilización del control fluoroscópico no va a ser imprescindible en este tipo de procedimientos, sin embargo, pues sí va a ser útil para localizar mejor la zona que se pretende trabajar, controlar la posición de la pinza y detectar complicaciones inmediatas como neumotórax. Se recomienda tomar un aproximado de 3 a 6 muestras
para neumopatías de tipo difuso para su mejor estudio. En cuanto a otro tipo de procedimiento que podemos realizar, está el lavado broncoalveolar, el cual consiste en instilar aproximadamente de 150 a 200 cc de suero fisiológico en bolos de 50 mililitros. Esto a fin de obtener un fluido representativo de los componentes celulares y acelulares de los alveolos e indirectamente del intersticio pulmonar. Otro tipo de procedimientos que nosotros podemos realizar es la punción de aspiración transbronquial. Esta es una técnica que va a permitir la obtención de muestras citológicas o histológicas de lesiones adyacentes al árbol traqueobronquial. Y pues aquí se puede realizar con varios materiales, sobre todo agujas de diferentes calibres, de 19 a 22 Gauss aproximadamente, en las cuales vamos a obtener muestras representativas para el estudio. Con las agujas de 20 a 22 Gauss vamos a obtener sobre todo muestras citológicas, y con las de 19 Gauss nos va a permitir obtener cilindros para su estudio histológico. Su indicación principal sería como tal el estudio de adenopatías o masas mediastínicas, debiendo ser esta la primera técnica a realizar. La ecobroncoscopía es una técnica que se ha convertido en una herramienta muy importante en la endoscopía, sobre todo para el estudio de patología de las enfermedades respiratorias. Hay dos tipos de ecobroncoscopía, que sería la sectorial y la radial. La ecobroncoscopía sectorial se puede asociar a técnicas de punción, en cuyo caso las indicaciones serán sobre todo ganglios cuyo diámetro en su eje menor sea de aproximadamente 1 centímetro o superior, esto guiado por tomografía. También en caso de tumores centrales o con ganglios iliares, se puede también realizar en diagnóstico de carcinoma de pulmón primario o metastásico cuando no hay una lesión endobronquial visible o solo se observan adenopatías mediastínicas. Asimismo, la podemos utilizar en la reestadificación mediastínica de pacientes candidatos a cirugía tras quimioterapia no adyuvante, o bien podemos realizar el diagnóstico de otras masas o adenopatías de origen como neoplasias extratorácicas, esto por ejemplo los linfomas. La ecobroncoscopía radial nos va a ayudar a obtener imágenes de 360 grados de las estructuras adyacentes al mediastino. Esto pues va a ser útil a la hora sobre todo de el estudio de las neoplasias o sobre todo algunas adenopatías adyacentes al árbol traqueobronquial. Otro tipo de estudio que podemos nosotros realizar es la autofluorescencia. Esta técnica se basa en la propiedad que tiene el tejido anormal de una menor capacidad autofluorescente al incidir sobre él una luz con una longitud de onda específica. En general, cuando combinamos la broncoscopía con autofluorescencia y la broncoscopía convencional con luz blanca, se mejora la detección de lesiones preinvasivas en la vía aérea, comparado únicamente con la broncoscopía con la luz blanca sola. La broncoscopía con luz de banda estrecha consiste como tal en una combinación de diferentes espectros lumínicos y de colores que permiten una mejor detección de capilares y estructuras vasculares subepiteliales por la absorción lumínica que realiza la hemoglobina. La aplicación clínica de este tipo de procedimientos es mejorar la detección de la angiogénesis asociada a los procesos displásicos y cancerosos. Dentro de los procedimientos de tipo terapéutico que podemos nosotros realizar en la broncoscopía se encuentran los siguientes. Uno podría ser la remoción de los tumores, lo cual puede tener dos fines, tanto paliativos como curativos, esto dependiendo de la malignidad o la extensión de los tumores. Actualmente se cuenta con los siguientes procedimientos de broncoscopía avanzada para llegar a este fin. Uno podría ser la braquiterapia, que es la colocación de una fuente radioactiva, sobre todo iridio 192, dentro o cerca de una lesión maligna, con el propósito de aplicar radiación local con dosis máximas sin afectar tejidos vecinos.
Tiene la ventaja de ser un procedimiento de invasión mínima en el cual pues la aplicación es local, está bien tolerado y puede aplicarse de manera ambulatoria. La resección también con láser es otra opción que tenemos en el cual pues tiene casi exclusivamente fines paliativos. No todos los tejidos van a responder igual a los diferentes tipos de láser y cada láser tiene un efecto diferente sobre distintos tejidos. Se dispone de varios tipos diferentes como el YAG o el de CO2. La crioterapia también es un método aceptable en el cual vamos a llevar el tejido a punto de congelación, esto sin dañar las estructuras de colágena de la pared bronquial, por lo cual el riesgo de perforación pues no existe y es como tal un procedimiento muy seguro en comparación con los métodos que mencionamos anteriormente. La crioterapia produce cristales de hielo intracelulares que van a dañar los organelos, en particular las mitocondrias, y esto va a producir deshidratación, va a promover también la trombosis vascular y la necrosis. La electrocoagulación y la coagulación con argón plasma es un método también aceptable en el cual hay una ablación térmica mediante la aplicación de corriente eléctrica de alta frecuencia que coagula y vaporiza el tejido. El efecto es inmediato en este tipo de terapias y se recomienda para los casos en los que se requiera un alivio rápido al remover inmediatamente el tejido tumoral. La, es- la extracción de cuerpos extraños, sobre todo en niños, es un procedimiento de broncoscopia avanzada que podemos realizar también con bastante frecuencia. Aquí la broncoscopia rígida pues va a desempeñar un papel predominante. Las dilataciones bronquiales o traqueales también están indicadas para mejorar la luz de la vía aérea en caso de estenosis cicatrizales por daño directo a la mucosa bronquial. Las dilataciones se pueden efectuar con dilatadores esofágicos de Jackson, cánulas endotraqueales o dilatadores de traqueostomía transcutánea. Las prótesis, tutores o stents tienen como finalidad producir el efecto de férula para evitar la recidiva de la estenosis o crecimiento de tejido hacia la luz bronquial, es decir, mantener permeables y proporcionar una estabilidad a la vía aérea, como sucede, por ejemplo, en el caso de las fístulas. También podemos drenar abscesos por este método. En este caso, cuando se diagnostica un absceso pulmonar, el drenaje postural siempre es adecuado. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales ni el drenaje postural ni la antibioticoterapia son efectivas y de esta manera pues puede ser necesaria una resección quirúrgica. Es aquí donde la broncoscopía es particularmente útil, sobre todo para aclarar la etiología del absceso, específicamente cuando existe un componente obstructivo tumoral y el drenaje postural, antibioticoterapia y la fisioterapia no han dado resultados. A través de una broncoscopía puede colocarse un catéter en el absceso y drenarse, o bien puede lavarse la cavidad manteniéndola limpia y así favorecer su curación. En cuanto a las complicaciones de la broncoscopía, pues se tiene que este procedimiento es bastante seguro. Sin embargo, pues existen series en las cuales se reporta una tasa de mortalidad de 1 por cada 10.000 y complicaciones de 8 por cada 10.000. Sin embargo, pues hay otras series donde incluso se bajan estos números, reportándose una tasa de complicaciones de 3 por cada 10.000. Entre las más frecuentes vamos a encontrar la desaturación, en la cual pues es una complicación relativamente frecuente, sobre todo si se hace con sedación. Su frecuencia disminuye cuando se utiliza oxígeno de forma rutinaria. Otra complicación que puede llegar a suceder es el neumotórax, sobre todo cuando se realiza una práctica de una biopsia transbronquial, el cual pues va a tener aproximadamente un riesgo del 3 al 5% en este tipo de procedimientos. Otra complicación que también es temida es el sangrado, en la cual pues vamos a encontrar pacientes que pueden desarrollar hemoptisis graves durante o después de la fibrobroncoscopía. De hecho, pues hay series en las cuales se reporta
sobre todo una incidencia de sangrados del 1.9% aproximadamente. La frecuencia de sangrado parece aumentar con las biopsias transbronquiales, aunque también puede aumentar en pacientes urémicos, inmunodeprimidos, hipertensión pulmonar, enfermedades hepáticas, alteraciones de la coagulación o trombocitopenia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.